¿Cómo están? Espero que estén bien. En la clase pasada hablamos de la presentación de los elementos melódicos, de las notas, a la hora de enseñar estos elementos en el lenguaje musical. Hay un tema que yo expliqué, que era el desarrollo de la enseñanza. Yo hablaba de no comenzar con la escala, sino comenzar con núcleos melódicos más sencillos, más acotados, la tercera menor sol mi, la sol mi, luego ir agregando por ahí el do y tener la tríada do mi sol, y de esa forma ir completando de a poco elementos que me permitan llegar a núcleos melódicos y escalas como la pentatónica mayor o la pentatónica menor, los pentacordios mayores, pentacordios menores, hexacordios menores, y luego llegar al heptacordio y a la escala de 7 tonos. Esta construcción de a poco de la escala nos permite también ir presentando los sonidos. Yo lo hablaba desde un modo historicista también, porque en algún punto ese fue el desarrollo que fueron teniendo las escalas, y también para ir otorgando una mayor seguridad en los elementos que se van agregando. Piensen que cuando yo estoy enseñando un grupo melódico de 3 tonos, un tricordo, do, mi, sol, yo no tengo varios intervalos jugando eh, en ese grupo melódico. Pensemos do, mi, sol. Tengo la tercera mayor entre do y mi, la tercera menor entre mi y sol, y la tercera mayor entre do y sol. O sea, yo tengo una relación, otra relación y otra tercera relación. Y si tengo 4 notas, por ejemplo, do, re, mi, sol, tengo esta relación entre do y re, la relación entre re y mi, que es de segunda, la de mi, sol, que es de tercera, pero tengo una relación de cuarta entre sol y re, una relación de tercera mayor entre mi y do, distinta a la tercera menor, una relación de quinta. O sea que a medida que yo voy agregando una nota a estos grupos melódicos, no se agrega un elemento más, se agrega un elemento y además ese elemento relacionado con otros. Por eso yo les decía que las notas musicales no solo se presentan, no conviene presentarlas aisladas, conviene presentarlas en giros melódicos característicos, giros melódicos estilísticos, giros tonales, que sean característicos y que sean claros para la construcción auditiva de los estudiantes. Por eso, a veces, para poder trabajar algunos núcleos melódicos más acotados, por ahí hay que acceder a ejemplos musicales un poco más arcaicos, músicas folclóricas, músicas tradicionales, melodías anónimas, autóctonas, porque a veces en esas melodías podemos llegar a encontrar muchos ejemplos de tricordos, por ejemplo, tríadas mayores, melodías construidas en tríadas mayores, como ocurre aquí con algunas especies del folclore argentino, eh, pentatonía, como ocurre aquí y en muchos otros países del mundo, tanto la mayor como la menor, eh, el hexacordio, que es muy frecuente en el cancionero español, por ejemplo, eh, y de esa forma uno va accediendo a la incorporación de una nota nueva, pero también a mundos que se nos abren desde la comprensión auditiva y sonora. Eh, yo con ustedes estoy trabajando muchos ejemplos de lo que es la música académica, pero es cierto que a veces hay que recurrir a ejemplos no académicos. Y eso es válido y está perfecto. Y quiero hacer como una especie de paréntesis en el dictado de lo que queríamos hablar hoy y de lo que veníamos hablando. Notaron ustedes que yo estoy eligiendo mucho material para que ustedes canten, estudien y demás de repertorio de compositores académicos, por decirlo de una forma, de la antigüedad. Eh, Estoy teniendo ese camino porque tiene un objetivo, ¿sí? Pero a la hora de nosotros de elegir ejemplos musicales para poder trabajar un contenido u otro, hay que tratar de elegir aquellos ejemplos musicales en donde un estilo aborde ciertos elementos rítmicos y ciertos giros melódicos o núcleos melódicos o escalas, etcétera, etcétera, de una forma que sea muy clara, característica, notoria. Entonces, a veces
es muy útil tomar ejemplos de la música popular, la música folclórica, la música autóctona, porque en general estos elementos aparecen de forma muy clara, muy definida y suelen sostenerse en el discurso varias veces. En general las composiciones académicas suelen haber más rupturas y más cambios con respecto a estos elementos. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo que trabajar síncopas dentro del compás de 6 octavos, del segundo al tercer tiempo, del primero al segundo tiempo o del segundo tiempo al compás que sigue, voy a elegir muchos ejemplos de música del folclore criollo latinoamericano, porque ese tipo de síncopa es muy frecuente en esos estilos. Por ahí en una pieza de una composición clásica lo encuentro en algún momento, pero a veces ocurre que en la música folclórica hay mucha más claridad para encontrar estos elementos, entonces a veces es un buen recurso partir de esos ejemplos eh, para desarrollar un contenido a trabajar. Eh, y yo creo que en esto por ahí hago una digresión con una temática que tiene que ver con la musicología, no con la enseñanza del lenguaje musical, pero surge a raíz de que estamos viendo muchos ejemplos de música académica nosotros en esta clase. Yo creo que pensar en la música en términos académicos, populares y demás, me parece que es meternos en una temática que tiene que ver con la musicología, con la industria de la cultura, de la discografía musical, de la industria del espectáculo, en donde a veces se necesita encasillar determinados productos musicales en un rubro de venta, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestra intención a la hora de pensar el lenguaje musical es ver la música como discurso y ese discurso que nos puede aportar como conocimiento. Eh, Creo que hacerse, por así decirlo, un problema por lo popular o lo académico me parece que no es interés nuestro. En tal caso será interés de la musicología o de la etnomusicología, de la historia de la música, de la estética musical, de la filosofía de la música, de la industria discográfica, de la industria del espectáculo, pero no es nuestro. Me parece que los discursos musicales a veces eh, tienen cruces que un poco rompen con estos encasillamientos. Hay ejemplos de músicos que eh, son académicos, pero han puesto influencia, en su discurso, en sus composiciones, elementos populares, autóctonos, desde Haydn, Mozart, Bach, eh, muchos lo hicieron, muchos. Mendelssohn, Brahms, eh, en algún punto Schumann también. Eh, entonces los compositores académicos resulta que no son tan académicos y además hay que saber que la música académica, entre comillas, tiene un origen que no es académico. Lo académico fue posterior. Eh, y asimismo los compositores y los músicos que se dedican a la música popular o no académica, folclórica o como quiera llamarse, a veces recurren a esquemas conceptuales, compositivos, armónicos, contrapuntísticos, etcétera, etcétera, que son por ahí más comunes en la música académica. Rearmonizaciones, eh, hasta elementos formales, como hubo, por ejemplo, estos intentos de hacer misa en forma folclórica, fuga ¿no? con ritmos rioplatenses o con ritmos, con melodías tipo de tango. O sea que existen estos cruces. Y me parece que nosotros no tenemos que hacernos ese problema. Creo que estaría bueno que un estudiante, cuando se forma en el lenguaje musical, vea que su maestro, sin ningún prurito ni prejuicio, aborda distintos ejemplos musicales
según el interés que el discurso me va dando para aprender un contenido. Después los gustos y los caminos serán otros. No olvidemos que, por ejemplo, en nuestra institución el TAP sirve como base para distintas carreras superiores. Y si ustedes el día de mañana leen el programa de audio perceptiva, de formación, van a ver que hay elementos que tienen que ver con recursos más frecuentes en la música popular y otros que tienen que ver con la académica. Así que me parece que esos pruritos, estas divisiones, creo que no entran en nuestro interés de discusión. Por supuesto tenemos nuestros gustos, tenemos nuestros eh, músicos favoritos, nuestras inclinaciones, nuestra sensibilidad hacia distintas músicas, pero lo que nos interesa es en el lenguaje musical tratar de encontrar aquellos discursos musicales que nos sirvan para un fin concreto de enseñar un contenido y de practicarlo. Y mientras lo hagamos con el mejor criterio estético posible, con la mejor belleza musical posible, eh, creo que hay algo que se está logrando. Habrán notado ustedes que cuando muchas veces me mandan sus producciones, yo a veces les hago alguna observación sobre algún aspecto musical. Y esto es una cosa que atraviesa todo este taller. Más allá del elemento musical que aparezca, de la dificultad musical que haya, siempre tenemos que tratar de tener en mente que el discurso musical es un discurso que no solo son los puntos, las piezas del mosaico, es el todo también. O sea, nos importan las negras y las corcheas, el do, el re, los silencios, los acordes, los intervalos, nos importa todo eso, pero nuestro objetivo es conseguir un discurso musical, que es todo eso y más que todo eso. Entonces, siempre que hagamos un, eh, una música con un criterio estético y musical lo más fiel posible a nuestras intenciones artísticas, a nuestro interés estético, es válido y nos enseña algo. Sea el ejemplo de la época que sea, del compositor que sea y del estilo musical que sea. Bueno, me fui por ese tema. Vamos a lo nuestro. Yo quería terminar de presentar algunas cuestiones que tienen que ver con los sonidos. Cerrando la clase pasada hablé de la presentación de las notas cromáticas, a las notas ajenas a la tonalidad, como un elemento un poco más complejo de trabajar. Y me faltó decir que una vez que se presentan esos elementos y uno ya empieza a acceder a la lectura de distintas tonalidades, uno presenta el círculo de quintas y demás, yo creo que en niveles más altos de la enseñanza del lenguaje musical es bueno empezar a tener el conocimiento y la práctica de algunos discursos de mucha modernidad y de mucha ruptura con la tonalidad o casi de tensión con los elementos comunes en la tonalidad, como el atonalismo, el serialismo, etcétera, etcétera. Son elementos y discursos musicales que a veces son muy difíciles de abordar, pero creo que en los niveles más altos, aunque sea con ejemplos breves, sencillos, hay que tratar de tener experiencias de abordar notas alteradas, notas cromáticas, que no tienen un sentido tonal, sino que tienen otro sentido musical. Eh, Así que está bueno pensar que hay que tratar de llegar a esos niveles. Escalas alteradas, la escala de tono y semitono, tono y semitono, tono y semitono, la escala por tonos, otras escalas más modernas que han sido creadas también por algunos compositores y teóricos y de las que hay ejemplos musicales. Así que una vez visto el sistema tonal, creo que es bueno empezar a ver las potencialidades que tiene ese sistema y a las que han llegado y a las rupturas a las que se han llegado. A veces no son tan fáciles de cantar, entonces hay que tener un muy buen criterio selectivo para ver que se toma como ejemplo, que plantea un desafío, pero plantea la posibilidad de hacerse y de que el alumno pueda disfrutar y entender qué ocurre con el uso de los tonos en estos otros
discursos, escalas, etcétera, etcétera. Quería decir algo más con respecto a las notas cromáticas o las notas ajenas a la escala. Hay notas que son ajenas a la escala porque van a tener una función tonal de dirigirme hacia una inflexión o una modulación hacia otra tonalidad. Entonces ahí la alteración va a aparecer con un fin que es de llevarme a otra tonalidad. Entonces, al momento de abordar eso, es muy importante haber tenido prácticas de una tonalidad y la otra, por separado. Por ejemplo, si estoy trabajando mucho en Do mayor y mucho en Sol mayor, va a llegar un momento de poder ver algún ejemplo donde haya una inflexión modulante de la tónica a la dominante o de la tónica a la subdominante. O sea, de Do mayor en un Fa sostenido que me va a llevar a Sol, o de Sol mayor un Fa B cuadro que me va a llevar al Do. Pongo este ejemplo, puede ser otra tonalidad, pero en esos momentos la nota cromática tiene una función que es la de conducir hacia un lugar nuevo. Entonces, esa ejercitación hay que acceder, en el conservatorio se accede más o menos en FM1 a ese tipo de prácticas, y ahí hay que observar que el elemento cromático tiene esa función, la de llevarme a otra tonalidad. Entonces es importante detectar una alteración cuando aparece, qué sentido tiene dentro de lo que es la tonalidad, la armonía, la funcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, estoy en Do mayor y aparece un Fa sostenido. ¿Qué va a venir después de ese Fa sostenido para que me dé elementos a imaginar ese Fa sostenido como una sensible de Sol y no como una nota ajena a Do y nada más? ¿Sí? Pongo este ejemplo para ser visual y claro. Lo mismo con un Si bemol si estoy en Do mayor y quiero ir a un Fa mayor. Ese Si bemol, ¿qué función va a tener? Otro elemento cromático que puede aparecer, y no es malo trabajarlo un poco en paralelo o un poco previamente a la inflexión modulante o a la modulación, es el elemento cromático cuando aparece con fines de adorno y no de cambio de tonalidad o de inflexión modulante. Por ejemplo, un Fa sostenido que aparezca como bordadura y no como modulación, ¿sí? Creo que ese es un buen recurso para presentar las alteraciones sin complicar tanto el esquema tonal, y por ahí conviene verlo un poquito previamente, antes de empezar a ver las inflexiones modulantes. El uso de grados cromáticos en general rompe un poco cierto esquema de afinación dada por los instrumentos temperados. Por ejemplo, como el piano o la guitarra. No me quiero meter en una cuestión de física del sonido y todo eso porque no es mi intención, pero en general no es bueno apoyar tanto haciendo unísono con un piano, con una guitarra, con un instrumento temperado, cuando se está acompañando a estudiantes que quieren cantar esas notas cromáticas, porque no son reales esos semitonos cromáticos. Están un poco tocados en estos instrumentos, están un poco modificados. Entonces, yo creo que conviene en tal caso utilizar un instrumento como el piano o la guitarra, por ejemplo, para dar un apoyo armónico, tratando de que el estudiante dé la nota sensible, la nota alterada, y poner como acompañamiento alguna nota que ayude a pensar el acorde hacia donde se va a modular sin dar tanto la alteración. Hay algunos profesores de lenguaje musical que yo un poco me inclino a ese grupo de profesores que tratamos de usar mucho el piano. O sea, lo usamos como un apoyo, como un recurso, pero no como esa guía que me va dando las notas que quiero que el alumno cante. Yo quiero que el alumno construya la afinación en su oído, no apoyado por un piano, sabiendo que encima hay intervalos, hay alteraciones que están algo alteradas en el piano para conseguir la afinación del piano, pero que acústicamente a veces no son tan útiles.
quiero poner este ejemplo. Voy a cantar en Do mayor el pentacordio Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ahora voy a hacer una bordadura entre el Sol y el Fa sostenido. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol. Utilicé un Fa sostenido. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol. Esa secuencia la voy a repetir, pero un sonido no lo voy a hacer imaginariamente. Do, Re, Mi, Fa, Fa, Sol. Lo repito. Do, Re, Mi, Fa, Fa, Sol. Imaginé el sol, pero no lo canté. Entonces, entre el Fa hubo un sol imaginario que me ayudaba a que el Fa sostenido esté siendo sensible de ese sol. ¿Lo notaron? Do, Re, Mi, Fa. Imagino sol, Fa sostenido, sol. Entonces, luego yo ese sonido imaginario trato de que no me ocupe un tiempo. Trato de hacerlo más rápido. Do, Re, Mi, Fa, Fa, Sol. Entonces ahí yo consigo que la distancia entre el Fa y el Fa sostenido sea una verdadera distancia y no una distancia temperada, donde muchas veces es un poco más chica. Recuerden que entre el Fa sostenido y el Sol hay una distancia que no es la misma como semitono que entre otros semitonos, ¿sí? Cuando estoy en Do mayor. Otro ejemplo sería el de la nota bemol, ¿sí? Voy a utilizar en Do mayor la bajada de la escala Do, Si, La, Sol. Y voy a detenerme en el La. Do, Si, La. Sensibilizo el La con el Si bemol. Do, Si, La, Si, La. Lo mismo. Imagino el La pero no lo canto. Do, Si, Si, La. Do, Si, Si, La. La idea de cromatismos, cuando hay una dirección de la alteración hacia dónde va, se consigue teniendo en cuenta cuáles son esas notas hacia dónde se va a ir. Y la idea cromática realmente se concibe conceptualmente de una forma mucho más precisa que si yo, por ejemplo, memorizase una secuencia de semitonos ascendiendo, descendiendo, que en general provocan siempre muchos desajustes en los estudiantes. Si yo hago sol, sol, la, si, do, no llegué a un do, llegué a una nota más baja. Siempre hay algún semitono que se termina siendo más chico que otro. Por eso las alteraciones conviene pensarlas con sentido tonal, con criterio de dirección. ¿Qué función tienen? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la nota a donde son atraídas esas alteraciones? ¿Sí? Y eso creo que permite construir mejor la tonalidad. Entonces, si yo estoy en do, do, re, mi, fa, fa. Si quiero ayudar a los estudiantes, fa, doy el re en el piano, no doy el fa sostenido. Le estoy dando un apoyo que ayuda a comprender un poco esa sensación armónica de a dónde voy y a ellos les permite conseguir más justeza en la afinación. Hablando de semitonos, de cromatismos, les quiero pasar un bellísimo canon de Mozart. Mozart compuso muchos cánones con un objetivo no muy artístico. Los hizo por el simple placer de cantar con amigos, con gente conocida por él. Los hizo con fines sociales, no con fines, digamos, para un concierto, sino para sociedades de músicos, de amigos, con el objetivo de entretenerse. Son cánones que se encuentran en la web, hay muchísimos, ahí se encuentran fácil en la web los cánones de Mozart. Yo les voy a pasar uno, solo la música, no está la letra, son todos con texto, los cánones de Mozart son con canciones. Hay algunos cánones que son pícaros, graciosos en la letra, vale la pena que
investiguen, realmente que es una producción de Mozart muy, muy entretenida y muy bella. El que yo les paso, no, es un canon de cierta gravedad y solemnidad y una seria dificultad cromática. Está en mi menor, tiene el re sostenido como sensible por supuesto del mi, el fa sostenido que está en la armadura de clave, pero tiene sol sostenido, do sostenido y también tiene fa natural. O sea que yo tengo el mi, el fa natural, el fa sostenido, el sol sostenido, el la, tiene también el la sostenido, tiene el si, tiene el do sostenido, el re sostenido y el mi. O sea que en estos 12 compases Mozart tiene el total cromático. Bien al estilo de el barroco tardío, en donde ya aparecen en las obras el total cromático, ¿sí? Sin irse de la tonalidad. A veces con fines de hacer cierta inflexión modulante o a veces con fines de adornar las notas. Quiero que hagan este trabajo. Miren la música, pero mírenla. Traten de comprender esas alteraciones, qué función tienen, hacia dónde me quieren llevar. Si fuesen parte de un acorde, ¿cuál sería el acorde subyacente? Entonces, como está en mi menor, van a ver que hay lugares en donde se van a poder apoyar y sostener de forma clara con la tonalidad. La nota mi, el sol, el si, el mi arriba, ¿sí? El cuarto grado, el la. Pero hay alteraciones que va a haber que pensarlas muy seriamente con la función que van a tener. Si aparece un fa natural, ¿por qué va a aparecer? ¿Qué dirección va a tener ese fa natural? ¿Hacia dónde me lleva? Y les sugiero que hagan la prueba de practicar las alteraciones como yo les sugerí, no cantando las sucesiones de cromatismos uno atrás del otro, sino bordando la nota hacia donde es dirigida esa alteración. Hagan esa práctica, traten de solfearlo, leerlo a capela, por favor a capela, hagan esa experiencia y luego, una vez que adquirieron una buena lectura de eso, quiero que hagan lo siguiente. Si pueden, no es fácil, van a tener que tener uno o dos recursos tecnológicos, uno para grabar y después uno para reproducir. Quiero que toquen en un instrumento todo el canon con dos vueltas. O sea, una pasada y una segunda pasada. Instrumentalmente. Lo graban y una vez que lo grabaron, van a oír la melodía que ustedes tocaron. Yo les sugiero, como hay algunos contratiempos y hay síncopas, por ahí en voz baja ir contando los tiempos. 1, 2, 3, ¿sí? O ir haciendo con un clac la negra, como para que tengan una noción clara del tiempo, ¿sí? Entonces, grábense con un instrumento la ejecución de la melodía, no armonía ni nada, solo la melodía. Puede ser una guitarra, fíjense que la guitarra en realidad tendría que tocarlo una octava arriba de lo que está escrito acá, ¿sí? Bueno, una vez que graban dos vueltas de esto, van a hacer esta práctica. Van a reproducirla, la grabación, y 1, 2, 3, en el cuarto compás de la grabación, ustedes van a empezar a cantar la primera desde la entrada, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como ustedes entran en segundo lugar, van a hacer una vuelta y casi una segunda vuelta entera, van a terminar antes. Si ustedes se fijan, las notas que tienen esa especie de recuadro así, que son algunas, es porque tenés que llegar ahí y detenerte cuando se termina la segunda vuelta de la melodía 1. O sea, que cuando termine la segunda pasada de la melodía que vos tocaste, de la entrada 1, vos, que entraste en segundo lugar, vas a hacer una pasada entera y cuando hagas la segunda posiblemente llegues más o menos por acá y acá tengas que detenerte y no puedas seguir. Que va a ser el silencio, ¿sí? De esta voz y va a ser este tono. Hace esa prueba. Luego hace otra pasada.
vas a escuchar en el instrumento que grabaste toda la vuelta, y cuando venga la tercera entrada, recién acá, vos empezás a cantar desde el comienzo. Entonces vas a hacer una pasada entera, vas a empezar una segunda pasada y un poco antes vas a tener que detenerte, que va a ser más o menos por acá. No vas a poder seguir porque ya terminó tu grabación. Y luego haces una última, que es la cuarta entrada. Reproducís otra vez la melodía y vos empezás el comienzo cuando recién está la cuarta entrada que está indicada ahí con el 4. Tum, mi, fa, si, do, ¿sí? Entonces vas a hacer una pasada entera y cuando empiece la segunda pasada, más o menos a esta altura vas a tener que detenerte porque no se va a acabar la grabación. En síntesis, paso número 1, hace una práctica sin instrumento de esta música. Trata de cantar la escala de mi menor, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi. Súper. La primera alteración está en el segundo compás. Mi, fa, sol, la, sol, sostenido, la, fa, sol, la. ¿Sí? Hay una inflexión que va hacia ese la. Entonces, fíjate cómo trabajas esa alteración. Si, la, sol, después se rompe fa, fa, mi, re, mi, etc. Entonces, anda viendo los cromatismos con este cuidado, imaginando qué armonía podría haber, teniendo en cuenta la dirección, cuál es. Y una vez que hiciste eso, hace la práctica de, en un instrumento, tocarlo. 1, 2, 3, 4, 1, cha, cha, 3, cha, cha, 1, cha, pa, 2, etc. Por ahí contá los tiempos o el compás o algo para, o poner un clac, algo para que te ayude a no perderte en el tiempo. Como hay síncopas, ojo con eso, si no se hace difícil hacer el canon. Una vez que hiciste eso, hace la práctica vos de practicar, como si fueses en el coro, el que entra en segundo lugar, el que entra en tercero y el que entra en cuarto. O sea, todas las posibilidades de combinaciones que tenés. Y fíjate cómo la experiencia de haber practicado los cromatismos, las notas ajenas a la tonalidad, en forma aislada, va a ser mucho más potenciada cuando hagas el canon. El referente de las otras notas sonando te van a dar un apoyo que te va a ayudar mucho más a conseguir precisión en la entonación de esos tonos que van a ser difíciles, seguro son difíciles. Entonces, primero la experiencia de cantarlo solo, estudiarlo, tenerlo seguro, luego tocar la melodía y encima de esa melodía, por eso te sugiero, grábatela con un celular y escribite la partitura, no tener una compu o algo para que puedas de un lado escuchar y de otro lado ver la partitura y canta vos el canon con vos mismo, ¿sí? Te voy a pedir algo. La semana que viene me gustaría recibir una grabación, puede ser filmada, ¿sí? De una de estas versiones, escuchando la melodía tocada por vos, grabada, y por otro lado, cantando la segunda, la tercera o la cuarta entrada, la que vos quieras, ¿sí? De esas tres posibilidades que tenés, una de esas filmate y mándamela. Quiero escucharte cómo entonás este canon, haciendo vos la segunda entrada, la tercera o la cuarta con respecto a la melodía tocada y grabada previamente por vos, ¿sí? Como pista, eso va a ser la pista. Es un canon maravilloso, la melodía, como todas las melodías de Mozart, son maravillosas. Así que ojalá lo disfruten. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente la participación que tuvieron con la experiencia de la semana pasada, que les propuse compartir con los compañeros una versión de las que yo les ofrecí, presentarse y darse a conocer al grupo. Se los vuelvo a decir, atrás de ese trabajo que ustedes muestran de 1 o 2 minutos, hay toda una historia de preparación y toda una historia musical previa. A mí me llena de satisfacción ver que, pese a la distancia, a la soledad y a las dificultades que tenemos, nos convocamos desde el arte para compartir algo que es bueno.
Yo sé que les estoy exigiendo a veces prácticas que tienen un nivel alto con respecto a las dificultades que estamos trabajando, pero quiero decirles algo. Un profesor que se va a parar frente a una clase de lenguaje musical, de audio perceptiva, de formación musical, tiene que ser un profesor eh, que esté en un nivel alto de entrenamiento musical. Yo siempre imagino que si yo soy alumno, quiero que mi profesor sea alguien a quien yo admire lo que haya conseguido, porque eso a mí me genera entusiasmo para estudiar, para avanzar. Si yo digo, wow, este profesor, mira todo lo que sabe, yo quiero también estudiar porque sé que quiero conseguir algo bueno. Lo digo en un buen sentido, no lo digo en un sentido, lo digo en un buen sentido, pero la verdad es que cuando nosotros nos planteamos ser profesores, nos planteamos una responsabilidad ética alta frente a nuestros estudiantes. Y yo quiero ser, como profesor de audio perceptiva, de formación y demás, un profesor bien preparado frente a mis estudiantes. Y esto que yo estoy haciendo con ustedes, de exigirles estos trabajos, de pedirles estas experiencias, tiene que ver con eso, con que reflexionemos que en esto de que nosotros, cuando nos preparamos alto, aspiramos a metas buenas. Eh, y eso contagia algo positivo para nuestros estudiantes. Es fácil a veces engañar a los estudiantes creyendo que algo se sabe dominar y, por ejemplo, sentarse en un piano y decir, bueno, toco algo y escríbanlo. Bien, ¿vos podés transcribir una música que oís? ¿Lo podés hacer? Al piano te sentás y lo tocas. No es lo mismo tocarlo en un piano que oírlo y transcribirlo. Entonces, si nosotros aspiramos a estar bien formados para nuestros estudiantes, aunque nosotros no lo estemos haciendo ese ejercicio con los estudiantes, porque somos los que tocamos y ellos son los que transcriben un dictado, por ejemplo, hay algo que, aunque no esté dicho, se percibe. El estudiante, en algún punto muy profundo de su conciencia, lo percibe. Y cuando el profesor tiene que leer una música y necesita ir al piano a buscar las notas, no la nota, las notas, y tocar al mismo tiempo que canta, el alumno, aunque no esté dicho algo, hay algo que está leyendo, en algún punto profundo de su conciencia. Y creo que nosotros aspiramos a cosas grandes para nosotros mismos, entonces aspiremos también a cosas grandes para nuestros estudiantes. Ese es un compromiso ético. Esta materia yo sé que por ahí a ustedes les generaba la inquietud de qué íbamos a ver, vamos a aprender a enseñar el lenguaje musical y resulta que nos topamos con desafíos en el lenguaje musical. Y el objetivo era ese, era precisamente ese, desafiarnos a nosotros mismos. Como se los dije a algunos de ustedes cuando me iban mandando la experiencia de narrarme cómo estudiaron, me acuerdo de una melodía que tenían que estudiar y yo les dije, contame cómo lo hiciste para estudiar. En esa experiencia, en esa reflexión, hubo un conocimiento y hubo un aprendizaje. Así que creo que esta experiencia nos ayuda también y nos hace reflexionar y nos forma también en el discurso, en el lenguaje musical y en la enseñanza del lenguaje musical. Les mando por fotito lo de Mozart. Tómense un tiempo para practicarlo solos, analizando sobre todo antes de largarse a cantar, porque hay muchos cromatismos. Están las 12 notas. Y después prueben de grabar la pista y practicando el canon y filmarse con alguna de las versiones. La semana que viene quiero desarrollar una cuestión que tiene que ver con los intervalos, los acordes. Ya cierro toda esta etapa de trabajo y como última cuestión
me queda hablarles un poco de los programas de lenguaje y formación del conservatorio y de audio perceptiva. Quiero que los conozcan. Son los que hay, no sé si son los mejores o no, eso lo discutiremos después. Les anticipo que vamos a hacer alguna reunión vía Zoom antes de cerrar el cuatrimestre para tener algún encuentro en donde podamos conversar algunas cuestiones entre todos. Y por último voy a pasarles algunos apuntes de lo que estuve presentando en estas clases para que lo tengan escrito, así ya les queda ordenado también eso. Me refiero a las cuestiones más conceptuales que se plantearon al principio y durante estas clases. Y les voy a dar a modo de modelo un par de secuencias que yo hice hace un tiempo con dos contenidos específicos, como un ejemplo de cómo, a través de un elemento concreto del lenguaje musical, cómo secuenciar para enseñarlo, ¿sí? Eso va a ser un poco lo último que vamos a ver. Esta materia tiene examen final para los estudiantes de un plan, es promocional para los estudiantes de otro plan, pero quiero contarles que en la situación académica que estamos atravesando en este momento, en el departamento de las materias pedagógicas, decidimos que esta materia, junto a otras, sean promocionales, más allá del plan que sea. O sea, si sos plan 2015 o plan 222, igual sea promocional. O sea que en esta materia no tienen examen final. Si su calificación es entre 4 y 6, sí aprueban la cursada, pero van a tener que rendir un recuperatorio. ¿Ok? Entonces, aquellos que tengan calificación de 4, 5, 6 rendirán recuperatorio. Estamos decidiéndolo, viéndolo si ese recuperatorio va a ser más adelante en forma presencial o por ahí hacemos alguna recuperatorio por Zoom o con algún formato digital. Esto depende en agosto como venga la mano. La idea es que cerremos en julio la parte promocional, que sería la cursada. Aquellos que saquen 7, 8, 9, 10, promocionan la materia, no hay examen, nada, directamente ya terminaron la materia. Ojalá que no, aquellos que no aprueben tendrán que recursarla, ¿sí? Ojalá que no, porque veo que están todos trabajando, así que no es mi espíritu dar una noticia mala cuando ya venimos trabajando, y todos venimos trabajando bien. En esta materia yo, en la época presencial, tenía una forma de evaluar el proceso a fin de año y un poco lo estoy cambiando, y sí quiero anticiparles un poco cómo va a ser. Va a ser en julio, falta pero no tanto. Mi idea es darles en forma particular, no a todo el grupo, sino a cada uno, una melodía y con programa en mano, con apunte en mano, ustedes van a tener que prepararla durante unos días por su cuenta para poder grabarla en una versión cantada por ustedes y van a tener que extraer de esa música algún contenido melódico, armónico, rítmico, formal, que les parezca interesante y llamativo. Van a agarrar los programas, Audio 1, Audio 2, FM1, FM2, que son los del conservatorio, los del TAP, para no complicarnos. Y van a tener que ver eso, en qué contenido está y en qué año está. Entonces me van a decir, esta es la música que usted me pasó, la van a cantar, solfeándola, a capela, por supuesto, va a ser a capela, esto lo aclaro. Me van a tener que decir qué contenido eligieron, de qué año es, si de Audio 1, Audio 2, FM1, FM2, y me van a tener que describir una secuencia para poder enseñar ese contenido, practicarlo y trabajarlo también con la misma música que yo les doy. Para eso falta, yo también les voy a dar dos modelos de secuencia, si ustedes la tienen en cuenta. Lo que estoy pensando es para que sea más dinámico, que no sé si lo voy a hacer mediante alguna especie de entrevista por Zoom, por ahí con grupos más reducidos para que no se haga muy largo, por ahí lo hacemos en 2 veces o en 2 o 3 horarios distintos.
Entonces, eso es cuestión de planificarlo, ¿sí? Yo eso lo tomo en el examen final en el plan 2015 o lo hago en forma presencial durante la cursada con los del plan 222. Ahora como unificamos y no hacemos examen final, hacemos en forma promocional, yo esto lo voy a hacer con todos. Si a todos les va muy bien, promocionaron la materia. Si alguno veo que tuvo muchas dificultades y no está para aprobar, yo lo que voy a hacer es dejarlo la materia cursada aprobada, pero debiendo el examen final. Ya eso como departamento los vamos a discutir más en detalle y yo ya les diré a esos casos, ojalá que no haya ninguno, pero si llega a haber alguno, cuál va a ser la instancia de recuperación y cómo la vamos a hacer. Posiblemente será tener algún encuentro más para sacar algunas dudas y darles un espacio de tiempo un poquito más largo para que profundicen las cosas y posiblemente en agosto hagan el recuperatorio. Esto la verdad que se los tengo que decir. Fecha definida con exactitud no hay ninguna. Lo que sí está definido es que estamos consiguiendo que esta materia sea promocional para los dos planes. Esto lo digo porque hay estudiantes de los dos planes. De esa forma hacemos la evaluación durante la cursada. Así que, estoy diciendo un montón de cosas, ya sé que es mucho, pero es muy importante lo que estoy explicando. Tiene que ver con cómo estamos terminando este ciclo de trabajo. Faltan ver algunas cosas, va a haber una situación en un momento dado donde yo voy a planificar, siendo el total de gente que tenemos por ahí 1 o 2 encuentros para que puedan participar todos y no se haga un encuentro de Zoom de 4 horas porque es imposible de sostener. Y de esa forma poder tener el espacio para que ustedes me muestren la actividad que yo les voy a pedir, que va a ser una semana previa, yo le voy a entregar a cada uno una melodía para que ustedes la trabajen, la puedan practicar.